Buenos días, mi nombre es Ana María Suárez Munera, soy estudiante de noveno semestre de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación y hoy quiero compartir mi propuesta de resultante de Práctica Pedagógica 1, a la cual titulé Apropiación del proceso lectoescritor y de narración oral en alternancia educativa desde el entorno familiar, generación LEN. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del problema, ¿sí? Eh, Resulta que a consecuencia de la pandemia COVID-19, los procesos de educación se vieron afectados y todo el proceso de ir a un colegio, a aprender, a explorar, así, se tuvo que truncar y se tuvieron que buscar necesariamente nuevas formas de llegar a los estudiantes. Esto pues permitió que los hogares, las casas, se convirtieran en una escuela, ¿sí? Y pues los procesos académicos se comenzaron a llevar allá. Entonces, resulta que a partir de ello surge la necesidad por fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de lectura, escritura y por consiguiente de narración, ¿sí? En este caso oral. Es importante es parte del problema el impulso de las ideas desde casa, ¿sí? Resulta que por causa de la pandemia reflejó la desigualdad económica y social de Colombia en cuanto a lo que respecta a la educación, ¿sí? Los procesos académicos remotos se vieron afectados, pues en este caso los colegios públicos, hay algunos que son de muy bajos recursos y no hay como una constancia en la conectividad, no hay una constancia en los procesos académicos a distancia, remotos. Entonces, partiendo de ello, se centra esta investigación en la institución educativa La Divina Pastora, una institución de estratos 0 y 1 de la ciudad de Cúcuta, en la cual es una de las más afectadas a causa de estas condiciones remotas en la educación. El nivel socioeconómico y el contexto socioeconómico ha dificultado el acceso ni siquiera a un dispositivo tecnológico, lo que ha coartado la producción académica en los estudiantes y en los maestros. Pero sin embargo, se han llevado procesos remotos y de alternancia conforme la situación lo ha permitido y se ha permitido continuar, ¿sí? Buscar alternativas para poder continuar fortaleciendo los procesos académicos. En este caso, lo remoto y lo alterno nos permite ahondar un poco más en el contexto familiar, en la situación personal de cada uno y ver cómo se puede llevar esa aula de clase a cada uno de los hogares. Hablemos de la pregunta, problema principal que va a abarcar mi investigación. ¿Cómo incentivar el proceso lectoescritor y de oralidad en la alternancia educativa? ¿Sí? Tenemos tres procesos: lector, escritor y de oralidad, de narración oral específicamente. Y tenemos un factor, un canal que viene siendo la alternancia educativa y un propósito principal que es incentivar esos procesos con ese canal que viene siendo pues la alternancia. Bueno, a partir de esa pregunta, problema, de esa problemática que se ha identificado y esa necesidad, surgen un objetivo específico, un objetivo general y tres objetivos específicos, ¿sí? Como objetivo general está el desarrollar el proceso lectoescritor y de narración oral en tiempos de pandemia a través de mediaciones remotas en el grado quinto de la institución educativa La Divina Pastora. Este objetivo se centra en unos procesos previamente existentes que se han desarrollado a lo largo de preescolar y primaria, fortalecerlo, ahondarlo, ¿sí? Trabajarlo más, ¿sí? En este caso, en quinto primaria, que es un grado fundamental, porque es en el cual se hace una transición a la educación secundaria. Entonces, los conocimientos son un poco más diversos que lo que se esperaría en un segundo o tercer grado.
Y a partir de ese objetivo general surgen 3 objetivos específicos, centrados y sintetizados en cada uno de los verbos que vemos en pantalla. Identificar, crear y establecer. ¿Qué vamos a identificar? Vamos a identificar primeramente el nivel de desarrollo del proceso lectoescritor y de narración oral en los estudiantes de quinto en medio de la alternancia educativa. Entonces, para ello, pues vamos a primero a mirar, vamos a diagnosticar, ¿sí? A contextualizarnos un poquito más de cómo está ese proceso en cada uno de los estudiantes, cómo ha afectado de pronto la alternancia, lo remoto a esos procesos. ¿Sí? A partir de ese observar, de ese identificar, ¿sí? Vamos a crear. ¿Qué vamos a crear? Espacios de formación narrativa dirigidas a los estudiantes de quinto grado. ¿Sí? Entonces ya sabemos en qué niveles se encuentran, ya tenemos el conocimiento de específicamente cómo están los estudiantes, entonces vamos a abrir esos espacios de formación para afianzar esos conocimientos, para poder desarrollar esos procesos lector, escritor y de narración oral, ¿sí? Y por último, vamos a establecer una relación directa con los padres de familia y estudiantes desde espacios de lectoescritura orgánicos y narraciones propias del entorno familiar. Resulta que los padres de familia juegan un papel fundamental porque en la escuela los docentes son quienes transmiten ese conocimiento y en casa son los padres de familia. A raíz de que no se puede ir a un colegio, a raíz de que es muy poco el contacto que se tiene por las causas tecnológicas y socioeconómicas, los padres van a jugar un papel fundamental, los padres, los tutores, sí, dependiendo de la situación de cada uno de los estudiantes. Y van a ser ellos quienes orientarán este proceso y es importante tener ese canal de comunicación. Es por eso que la relación directa y los espacios de formación orgánicos, no solamente para los estudiantes, sino para los docentes y para los padres de familia, juegan un papel fundamental. Bueno, entonces con base en ello, surgen unos cuestionamientos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Sí? Es importante que este proyecto se llama y se surge, a partir de este proyecto surge algo que yo voy a nombrar como generación LEN, generación de lectores, escritores y narradores orales de la Divina Pastora. ¿Sí? Y es importante que estos procesos nunca van a parar, nunca. Un estudiante tiene que ser capaz de desarrollar estos procesos en su diario vivir. ¿Sí? Entonces, el crecimiento narrativo se va a generar a través de espacios con medios digitales, con medios de alternancia, y todo eso a través de la educación remota y los padres de familia van a ser los que van a coartar, van a ser los que van a acompañar, van a ser los que realmente van a tener un papel importante, bueno, igual que los estudiantes, ¿no? Y que los docentes, pero sin embargo esto va a ser un proceso de parte y parte, ¿sí? Y es por la necesidad de mejorar la calidad educativa en el aula, en el área de lengua castellana, para poder brindar espacios libres, para poder brindar espacios de donde se pueda dejar volar no solo la imaginación, sino la creatividad, sino la escrituralidad, la narración, todo, donde los estudiantes no se sientan obligados, sino que realmente les nazca contar, sino que realmente les nazca escribir, que les nazca leer, porque lo ven un poco más allá y no solamente como algo obligatorio para poder pasar una materia, ¿sí? Y todo eso se va a hacer a través de talleres formativos, curriculares y extracurriculares, porque los espacios curriculares es muy importante saberlos articular con el seguimiento continuo que se dan a las actividades, ¿sí? Y obviamente el involucrar a la familia. Bueno, para ello es necesario abarcar proyectos previamente que nos contextualicen a qué nos enfrentamos, proyectos que nos muestren, nos encaminen a esas rutas para poder resolver esos cuestionamientos y poder llevar a cabalidad cada uno de esos objetivos. Entonces hablemos un poco del marco teórico de esos antecedentes investigativos que traemos. A lo largo del proyecto se investigaron y se formularon diferentes antecedentes investigativos a nivel internacional y nacional, ¿sí? Alrededor de 10 antecedentes
entre internacionales y nacionales. Y el principal, o pues uno de los principales, porque realmente cada uno tiene su granito de arena para este proyecto, se titula Desarrollo de la lectoescritura mediante las TIC y recursos educativos abiertos. ¿Sí? Este es del año 2016 y pues estos autores nos contextualizan un poco sobre cómo involucrar las TIC, ¿sí? Que vienen siendo bastante importantes, pues ahorita en lo que intentamos realizar, ¿sí? Porque a pesar de que no haya muchos recursos, hay estudiantes que sí tienen esos recursos, ¿sí? Muy pocos, pero los tienen, ¿sí? Y es ahí donde hay que aprender a mirar cómo usar esos medios tecnológicos, cómo la tecnología puede ser una ayuda y no solamente un impedimento. Bueno, y a nivel nacional, tomé como referencia, pues para contarles, el cuento como mediación pedagógica para el fortalecimiento de la lectoescritura. ¿Sí? Esta investigación de 2017 de la señora Miriam Soto nos permite tomar partes importantes para la creación de estrategias pedagógicas narrativas. Ella lo utiliza como un espacio de mediación pedagógica, el cuento, específicamente el cuento, pero sin embargo da cierta orientación a los docentes orientadores para poder desarrollar esas habilidades comunicativas en los estudiantes. Bueno, ahora hablemos de estos tres autores principales. Resulta que esta investigación tiene tres líneas, como les comentaba en un principio, ¿sí? Cada una de ellas tiene, o pues ha sido necesario añadirle un autor que encamine, un referente teórico que encamine a, a formar la fundamentación de este proyecto, ¿sí? Entonces, para la lectura y escritura, tenemos a la señora Delia Lerner, ¿sí? Esta autora argentina, esta docente argentina, nos muestra a través de no solamente esta investigación que tengo ahí, que se titula Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario, sino que también se presenta a través de una investigación de un artículo que ella creó, titulado ¿Es posible leer en la escuela y en la vida? Así como a manera de pregunta. Y ella nos cuenta, ¿sí? Que a través de la escuela, la escuela es un medio para poder llegar al estudiante. Depende del docente, del papel que ocupe cada docente, se puede realizar un proceso idóneo, adecuado, para poder encaminar la lectura y la escritura en el diario vivir, ¿sí? Resulta que hay una investigación de la misma autora que es muy reciente, porque esta autora está a la vanguardia de lo que sucede, ¿sí? Se titula Enseñar a leer y a escribir en pandemia. Ella abarca precisamente lo importante y lo fundamental de cómo no dejar morir esos procesos, ¿sí? Ella nos cuenta que la escuela se traslada a casa y que esos procesos no deben ser solamente en cuatro paredes de un aula, sino que deben ser cuando se toma un celular, cuando se está en un automóvil, cuando se va por la calle caminando. Son procesos que simplemente surgen, ¿sí? Y pues que la escuela es un medio para poder encaminar ese proceso de lectura y de escritura, ¿sí? Sin embargo, para complementar la parte de la escritura, tomo también al autor Gianni Rodari con su investigación plasmada en su libro La gramática de la fantasía, la creatividad de los niños, ¿sí? Él con esas propuestas que nos trae, transforma la escritura tradicional, dando nuevos giros, permitiéndole al estudiante ver y sentir de manera diferente lo que es la escritura. No solamente
centrarnos en repetir estructuras gramaticales, no solamente centrarnos en ver qué es un verbo, sino producir cuentos, mirar cuentos desde otra manera, ¿sí? Reescribir los cuentos. Y es allí donde se capta la atención del estudiante, porque si se asombran, ¿sí?, con la capacidad que tienen para escribir finales a cuentos de pronto muy tradicionales, ¿sí? Y por último tenemos al autor Mendoza Pillola con su didáctica de la lengua y la literatura y su apartado de oralidad en este libro de ejercicios, ¿sí? Él se centra en los procesos fonadores, en los procesos fonéticos, pues, y su importancia en el desarrollo de los niños y la relación que tienen con la lectura y la escritura, porque él nos dice que para poder narrar algo es necesario leer y escribir, ¿sí? Todos estos tres procesos van ligados de la mano. Bueno, ahora hablemos un poco de la ruta metodológica de este proyecto. Yo planteé dos rutas metodológicas, una a nivel general y una a nivel específico, ¿sí? Sin embargo, el desarrollo de estas mismas estuvo sujeto a modificaciones debido a las condiciones de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Entonces, presentamos la educación remota, la suma de la educación remota más la relación familia, docente, estudiante, más las plataformas digitales. Todo eso nos lleva a un resultado general que viene siendo el desarrollo de los procesos escolares a nivel remoto, ¿sí? Y ya de manera específica, este proyecto se desarrolló curricular y extracurricularmente, ¿sí? Curricularmente adaptando el contenido temático y pues a nivel general actividades institucionales dentro de los horarios establecidos para las horas de lengua castellana en el grado quinto, ¿sí? Entonces se presentaban talleres de creación, se presentaban podcasts sobre la creación literaria, formación en lectura, comprensiones lectoras, ¿sí? Todo aquello creativo relacionado con la temática que se estuviera tratando. Si hablábamos de pronto de tipologías textuales, crear a partir de esa tipología que se había visto teóricamente. Y extracurricularmente, se trabajó a través de una convocatoria para la asistencia a los talleres de formación y después un proceso de retroalimentación por medio de lo asincrónico, teniendo en cuenta la participación familiar y obviamente una muestra final de resultados, ¿sí? Que fue importante para este proceso. ¿Sí? Con grado quinto, extracurricularmente se trabajó con 8 estudiantes de grado quinto, con una muestra de 8 estudiantes de un total de 40 que se tenían en el aula de clase, que realmente les interesaba aprender. Algunos iban de pronto por recuperar una nota y demás, pero sin embargo, se, se animaban después a continuar con este proceso. Y es que esa ruta metodológica no solamente se basó en secuencias didácticas supremamente estructuradas o demás, sino que la parte de la fluidez, la parte de la espontaneidad es muy importante porque permite un contacto con el estudiante. Y pues los procesos asincrónicos y de educación remota a través de plataformas digitales nos han impedido desarrollar esta calidad humana requerida en las ciencias humanas, ¿sí? En las humanidades. Bueno, para el desarrollo en esta ruta metodológica, en los talleres bueno, en las sesiones remotas, presenciales que tuvimos de alternancia, se presentó un diseño y una aplicación de una secuencia didáctica y talleres de literatura, escritura creativa y tradición oral, ¿sí? ¿Por qué tradición oral? Porque se trabajaron temas como el mito, la leyenda, se trabajaron cuentos, fábulas, y porque más que todo el mito y la leyenda es algo que los papás pueden contarles a los niños y pudimos realizar un proceso de retroalimentación y de involucrar
pues a estos actores importantes de la familia, ¿sí? Entonces, la secuencia pues que se siguió siempre era con una bienvenida, con una actividad para romper hielo, porque pues no podemos dejar a un lado los factores psicológicos y emocionales que ha dejado la pandemia en los niños, ¿sí? Entonces, al volver al aula de clase, al volver al colegio, se tornaban como muy retraídos, como muy tímidos, entonces era importante romper el hielo con ellos. Obviamente ellos traen unos preconceptos eh, de los otros grados donde han estado y demás, o pues del diario vivir. Entonces se exploraban esos preconceptos en los asistentes a los talleres, ¿sí? La explicación temática también era importante porque después de esos preconceptos se complementaba con un tema en específico. Se hacía una actividad lúdica y de extensión porque es importante tener pausas activas y demás. Se hacía alguna ejercitación del tema. Hicimos talleres de caligramas, hicimos talleres de versos libres, de lectura en voz alta, de contar cuentos, ¿sí? De creación de cuentos, etcétera. Todo eso pues para ejercitar la temática que se había visto. Una retroalimentación final que siempre es muy importante y sobre todo una coevaluación de lo realizado en la jornada, que les gustó, que no les gustó, qué les gustaría ver, ¿sí? Es importante seguir, hacer un seguimiento a esto y no solamente en los talleres con los que estaban en Generación LEN como tal, sino en las clases también se hacía un proceso de coevaluación y retroalimentación para saber cómo les había parecido la temática, cómo les había parecido esa variante en la temática que era la guía. Bueno, con respecto a los resultados esperados, pues los espacios de apropiación se convirtieron en algo más que una clase de lengua castellana, ¿sí? Ellos ya se emocionaban porque íbamos a hacer algo diferente, porque sí, y cuando de pronto se detenía como lo mismo de siempre, como un tema, como algo teórico, algunos hasta llegaban a desilusionarse, porque ellos esperaban la clase de lengua con ansias para poder explorar lo que eran, ¿sí? La clase de lengua castellana se convirtió en una exploración de algo nuevo que parecía ser tedioso, pero pues que suscitó un cambio en la óptica que ellos tenían a la materia, ¿sí? Entonces, en la imagen podemos observar los resultados de uno de los ejercicios, que es un mural literario con un cuento, específicamente la temática de Navidad, creado entre todos, y un taller de caligramas que se realizó en clases, pues obviamente de ver la temática y demás. Conclusiones. La verdad, esto es un proyecto que aún no acaba, ¿sí? Es un proyecto que va a llevar una segunda parte que va a ser en la siguiente práctica, porque es tan interesante ver ese desarrollo que se ha llevado con ellos y ojalá tenga la oportunidad de tener el mismo equipo que tuve este año para el siguiente semestre, porque es novedoso para ellos realizar proyectos pedagógicos y más en esta situación de educación remota y alterna que requiere pues compromiso por parte de la familia, de los estudiantes, de los docentes y hasta de la institución educativa en general. Yo tuve la oportunidad de diseñar dentro de este proyecto una semana del cuento específicamente para toda primaria en la cual participaron, en la cual se animaron, mostraron sus creaciones y lo trabajamos a través de podcast, ¿sí? A todos los de primaria se les envió el mismo podcast que yo grabé con la explicación de que era un cuento, de tips para crear un cuento y así, ¿sí? Y se convierte como en la necesidad de brindar espacios alternos a la formación, no solamente ver teoría y ver teoría y ver teoría sin ser capaz de aplicarla y de vivir esa teoría, ¿sí? El estimular el aprendizaje en cada uno de los involucrados. Y pues a pesar de que es una institución de bajos recursos, el interés por aprender de esos niños y el interés por explorar el conocimiento de los docentes es bastante, ¿sí? Permite generar estrategias para formarse y para no cortar ese proceso académico. Como lo dije, pues es un proyecto que planeo continuar, que hasta el momento ha generado muchos resultados y que yo sé que va a seguir generando resultados en cada uno, tanto de los estudiantes como de los docentes y como de los padres de familia, obviamente.
Y pues acá para finalizar traigo la bibliografía correspondiente al desarrollo de este proyecto y muchísimas gracias.